Bueno, ya. Entonces, ahora lo que vamos a ver, chicos, es una parte del video porque no nos da para verlo, lastimosamente, todos los videos, ¿no? Como podríamos ver o como quisiera que los veamos completos, pero vamos a ver una parte de este video de lo que es psiquiatría, que era lo que estábamos llevando, de un doctor que es colombiano y que la verdad que sus explicaciones son bastante buenas, que lo hemos visto también en Porte y Actitud ya de Medicina Psicológica. Me van a decir si se escucha bien el audio, por favor. Ya con esto terminamos aquí, seguimos a las 1 de la tarde. La psiquiatría es una especialidad médica, es decir, que para que una persona obtenga un título como psiquiatra, lo primero que debe hacer es obtener un título como médico general y luego cursar el programa de psiquiatría. ¿No? Hola, mi nombre es Juan Carlos Castro, soy médico psiquiatra, docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Caldas y hoy quiero compartir con ustedes esta breve introducción a la psiquiatría. Empecemos por preguntarnos qué es la psiquiatría. La psiquiatría es una especialidad médica, es decir, que para que una persona obtenga un título como psiquiatra, lo primero que debe hacer es obtener un título como médico general y luego cursar el programa de psiquiatría. Como especialidad médica se dedica a detectar, diagnosticar, prevenir, tratar y rehabilitar los distintos trastornos mentales. Etimológicamente hablando, el término proviene de dos términos griegos, que serían psique, que tiene varios significados, pero que el que nos interesa para este momento sería mente, y atreia, que significa el arte de sanar, el arte de curar, y en el lenguaje moderno lo volveríamos equivalente a medicina. Entonces podríamos decir que la psiquiatría es la medicina de la mente. Ese término, eh, por primera vez escrito en un artículo de características médicas y probablemente fue esta persona quien se lo inventó, fue Johann Christian Reil. Él lo acuñó, él juntó esos dos términos griegos para referirse a aquella nueva área de la medicina que él consideraba que debería hacerse independiente de las otras áreas y que incluso debía tener un currículo académico como tal para que los médicos lo cursaran. Es decir, Johann Christian Reil no solamente acuñó el término psiquiatría en un texto de 1808, sino que además fue la primera persona que planteó que debía tener un currículo académico independiente después de terminar medicina. Como les decía, el término griego tiene varios significados, entre otros mariposa, pero también significaba aliento, el aliento vital, el alma o la mente. Entonces, por eso es que muchas cosas de la psiquiatría ustedes las van a ver representadas con mariposas, porque tiene algo que ver con la representación que los griegos se hacían precisamente de ese aliento vital, del espíritu y de la mente que de alguna manera los contiene. En lenguaje médico, la palabra psico, que proviene de un origen también griego y que significaría higo, se escribe sin P, pero sí que, como ya vimos, sí llevaría la P. Por eso, a pesar de que la Real Academia de la Lengua dice que se puede escribir en español psiquiatría con y sin P, pues las personas que trabajamos en psiquiatría, en psicopatología, en psicología, en psicofarmacología, en psicoterapia, pues no nos quisiéramos dejar quitar la P porque cambiaría bastante el sentido etimológico de la palabra. Y si ustedes buscan la palabra psiquiatría, psicoterapia en los distintos lenguajes, en alemán, en francés, en inglés, ustedes van a encontrar que se sigue escribiendo con P para respetar ese origen etimológico. Créanme que no es lo mismo una psicosis de la barba sin P que una psicosis. Si aceptamos esa definición de psiquiatría, pues se nos plantean varias preguntas. La primera de ellas, ¿qué sería la mente? Luego nos preguntaremos qué será la salud mental, los trastornos mentales, porque si no, entonces no tendríamos claro cuál sería el quehacer de la psiquiatría. La mente tiene muchas maneras, muchas aproximaciones y distintas formas en las que se podría aproximar, desde la filosofía, desde la antropología, desde la sociología, desde la misma psicología. Para nosotros, como médicos, vamos a tratar de dar una definición que
se ajuste al quehacer de la medicina, a ese quehacer que veníamos diciendo de detectar, diagnosticar, prevenir, tratar y rehabilitar trastornos o enfermedades. Entonces, para eso tenemos que hacer una analogía. Aquí tenemos un órgano que todos reconocemos muy fácilmente, que es el estómago, y ese estómago pues tiene una fisiología, que aquí en una gráfica pues muy del Nacho en el mundo de la fisiología, pues el estómago se comporta como una licuadora, pero es una licuadora bastante elaborada porque además produce toda una serie de sustancias que facilitan la digestión. Entonces ahí tenemos una relación entre un órgano y una función, que de alguna manera, incluso sin haber estudiado fisiología y anatomía, uno ya la alcanza a percibir desde su infancia. Pero cuando nos vamos para este órgano, que tiene una anatomía tan compleja y que además tiene una fisiología tan compleja, las cosas ya no son tan simples. Sin embargo, tenemos que hacer alguna simplificación para poder tratar de llegar a construir el conocimiento que requerimos y así podernos adentrar en las áreas que vamos a explorar posteriormente. Ese órgano, que ahí vemos que pues con estos colorcitos tratamos de decir algunas de las áreas que reconocemos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el cerebelo, tenemos el tallo, pues cumple múltiples funciones, funciones que van a ser algunas autonómicas, es decir, que nosotros no tenemos que hacer conscientes, como la digestión, como los ritmos circadianos, etcétera, están ahí, están regulados por el cerebro. Pero el cerebro no solamente produce esas funciones autonómicas, también produce la mente. Y la mente es un todo, no es el cerebro en una sola de sus áreas, es la función del lóbulo frontal con su capacidad de control, del control inhibitorio, de la cognición, la psicomotricidad, lo que vemos, lo que oímos, lo que entendemos, la memoria, el lenguaje, la coordinación y cómo todo eso baja y controla el cuerpo. Ahí, en ese órgano, precisamente está la capacidad que tenemos de producir un lenguaje y de entenderlo, de escribirlo y de leerlo, todo aquello que vemos, todo aquello que sentimos, todo aquello que reflexionamos, de alguna manera, y siendo bien honestos, todo lo que somos como individuos y, ¿por qué no?, lo que somos como especie. Tratar de ver la mente así no es sencillo, porque es aceptar que está ahí, en ese órgano. Pero cuando hacemos la analogía con el estómago y decimos, bueno, hay un órgano y hay una función, pues definitivamente tenemos un órgano que es el cerebro y que produce una función supremamente compleja que es la mente. Pero que para tratar de hacer de alguna manera esto entendible, la mayoría de los autores tienden a dividirlo en tres áreas: en pensamiento, emoción y conducta. Cuando hablamos de pensamiento hablamos de todas las funciones mentales superiores, incluyendo el lenguaje, incluyendo la capacidad de la cognición, de resolver problemas, o sea, el juicio y el raciocinio, todas las funciones cognitivas que nos permiten adquirir conocimiento para posteriormente tratar de resolver unos problemas. Pero cuando uno ha estudiado función del lóbulo frontal y se da cuenta de historias como la de Phineas Gage, que tuvo su lesión y a partir de su lesión, entre otras, empezó a tener una gran dificultad para el reconocimiento propio de las emociones y externas, y tienen a veces conservada la capacidad de razonar, pero la capacidad de decidir se ve alterada, como nos lo enseña Antonio Damasio. Entonces, si nosotros aceptamos que solamente el pensamiento fuese la mente, estaríamos muy equivocados, porque también las emociones son supremamente importantes en la capacidad de adaptarnos, de relacionarnos, de funcionar en la vida. Y por último, de nada serviría si todo eso se quedara ahí. Necesitamos que baje a nuestro cuerpo y entonces ahí aparece la psicomotricidad: pensamiento, emoción y conducta. Esas serían las tres áreas básicas de la mente. Algunas personas dicen, no, pero faltaría la sensopercepción. Bueno, pero es que la sensopercepción es la que nos permite de alguna manera llevar la información para la cognición. Entonces la sensopercepción la podríamos ubicar también en pensamiento. Pero recuerden que finalmente toda clasificación está condenada a fracasar porque no va a poderlo contener todo. La siguiente pregunta que podríamos hacernos entonces, ¿qué es la salud mental? Si yo tengo un órgano que produce una función y de alguna manera eso lo acepto, pues ese órgano podría tener una función normal o esa función podría alterarse. Entonces, si empezamos a hablar por la función normal, vamos a tener que tomar mano de algo. Y para mí no hay una mejor definición, y especialmente que nos permita construir una linealidad del conocimiento como lo vamos a ver a lo largo de esta charla, que la de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué?
Porque la Organización Mundial de la Salud nos dice más o menos lo siguiente, que la salud mental es un estado de bienestar. Ellos no nos aclaran muy bien en dónde es ese bienestar, pero si nosotros ya sabemos que estamos hablando de salud mental, podríamos decir que es un estado de bienestar en pensamiento, en emoción y en conducta. Eso de alguna manera lo podemos presumir, pero lo chévere de esta definición es que le da una operatividad al concepto. Es decir, nos permite tratar de llevarlo al consultorio, nos permite tratar de llevarlo al servicio de urgencias. ¿Y cómo? Porque nos dice que ese estado de bienestar tiene que manifestarse, tiene que visualizarse en el hecho de que la persona pueda reconocer sus capacidades y por ende sus limitaciones, que la persona es capaz de hacer un afrontamiento adecuado de las tensiones normales que le plantea la vida. La vida es un camino de rosas, pero las rosas tienen espinas. Entonces, así como hay rosas, hay espinas. Y el sufrimiento hace parte de la vida. Entonces, ¿cómo llevamos ese sufrimiento? De alguna manera identifica también elementos de nuestra salud mental. El hecho de que nosotros como especie desarrollamos el cerebro y la mente que tenemos para resolver problemas, pues eso significa que otra de las maneras de verlo no solo es cómo afrontamos las tensiones normales de la vida, si somos capaces de reconocer nuestras capacidades y limitaciones, valga la redundancia, sino porque también somos capaces de adaptarnos a unos entornos de funcionamiento, es decir, podemos trabajar de forma fructífera o podemos estudiar de forma fructífera. Ellos incluso dicen que hacer contribuciones a nuestra comunidad. Entonces, como vemos, ahí ya nos están diciendo algo. Y es, mire, salud mental es un estado de bienestar en pensamiento, emoción y conducta, pero lo importante es que permite a esa persona adaptarse a los distintos entornos de funcionamiento. Esta definición de la Organización Mundial de la Salud la vamos a ver si nos permitiese entonces decir, esto es lo normal, hasta aquí estarían los límites, entonces ¿cuándo estaría esta función alterada? Entonces viene la pregunta de qué es un trastorno mental. Nos lo tenemos que preguntar porque recuerden que incluso hay corrientes de alguna manera filosóficas que han llegado a plantear que el trastorno mental no existe. Bueno, son posturas respetables, pero cualquier persona que se ha enfrentado a una patología mental mayor, como por ejemplo una psicosis, sabe que esto existe, así encuentra dificultades para definirlo. Y a veces pienso que cuando negamos la existencia de los trastornos mentales y cuando nos planteamos teorías de la conspiración y etcétera, de alguna manera estamos negando el sufrimiento de quienes lo han padecido en carne propia o en la carne de los que aman, las familias de las personas con trastornos mentales. Y es precisamente esas personas, las personas que han sufrido trastornos mentales y sus familias, las que nos han dado la mejor definición de un trastorno mental. ¿Por qué? Porque se alinea perfectamente con la de la Organización Mundial de la Salud. Ellos dicen que es una alteración, tampoco aclaran en dónde el paréntesis es mío, pues entonces sería una alteración cognitiva, emocional y comportamental. Y miren lo que dice, es exactamente el antónimo de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Es una alteración que impide a quien la padece la adecuada adaptación al entorno sociocultural y que le crea una forma de malestar. Cuando hay desadaptación y esa desadaptación proviene de una alteración cognitiva, emocional o comportamental, nos estamos probablemente enfrentando a un trastorno mental. Ahora, el maestro Villejo Ruiloa, en un gran libro y que les recomiendo mucho y que probablemente vamos a estar citando varias veces durante estas charlas, que es la introducción a la psicopatología. Lamentablemente el maestro Vallejo Ruiloa ya falleció. Él nos decía que los trastornos mentales tenían unas características, entonces conozcámoslas. La primera de ellas es que los trastornos mentales representan una ruptura biográfica, es decir, generan un antes y un después. Las personas tienen un funcionamiento y, por ejemplo, hacen su trastorno depresivo y a partir de ese trastorno depresivo una persona que antes era, que lo vemos en los psiquiatras lo preguntamos en un ítem del examen mental que se llama la personalidad previa, entonces le decimos a las personas cómo era su familiar o cómo era usted antes de la primera vez que le dio esto, antes del primer episodio de que le diera una depresión o del primer episodio de la esquizofrenia. Entonces le dicen a uno, no, antes era una persona sociable, funcionaba en la familia, trabajaba, estudiaba normal. Incluso en las personas con esquizofrenia, que la historia natural de la esquizofrenia es mucho más prolongada, pero entonces nos pueden decir, no, mire, es que él era muy aislado, era muy calladito, pero nunca había dicho cosas como las que empezó a decir a partir de los 16, 17, 18, 20 años, que fue cuando ya empezó con la parte de los delirios. Entonces vemos que hay una ruptura biográfica. Lo segundo,
los trastornos mentales generan sufrimiento y desadaptación, generan sufrimiento y experiencias desagradables en la persona que los padece y o en sus familiares. Ese y o es importante porque hay algunos trastornos mentales que por la ausencia de introspección, la incapacidad de la persona para ver esos síntomas, hacen que la persona de alguna manera no identifique mucho el sufrimiento, pero los familiares sí. Y los familiares le dicen a uno, mire, es que a partir de esto nos ha llevado a que la familia tenga muchas deudas, nos ha llevado a problemas, él ha sufrido, él se ha hecho daño, él nos ha hecho daño, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tercero para mí también es muy importante porque precisamente esas corrientes de pensamiento que plantean que los trastornos mentales no existen, dicen que de alguna manera la psiquiatría se ha comportado como el policía de la sociedad, como el policía de la cultura, que las unidades de salud mental se comportaron para de alguna manera restringir las libertades de las personas. Y distintos teóricos han planteado que definitivamente eso no fue así, que si bien el asilo mental en su momento y hoy en día las clínicas psiquiátricas en su principio pueden haber tenido problemas de forma y de estructura, en realidad resultaron de una necesidad de proteger a estas personas que de otra manera sus sociedades las alienaban, las rechazaban y las maltrataban. Y muchos ejemplos hay muy bellos, especialmente en Europa, en donde desde muy temprano empezaron a favorecer que las personas tuvieran acceso a la agricultura, a cuidar animales, experiencias como de granja o experiencias de rehabilitación muy tempranas, en donde hay experiencias muy bellas, incluso desde el siglo XVIII. Obviamente no todo, también es un camino de rosas, la psiquiatría sí ha cometido errores, evidentemente, ha habido psiquiatras, no la psiquiatría, sino profesionales específicos que de alguna manera se prestaron para que algunos regímenes eh, tuviesen cierta forma de control comportamental y etcétera. Entonces eso no se puede negar, así como distintas instituciones humanas a lo largo de la historia se han equivocado. Pero de alguna manera, gran parte de la crítica de muchas personas hacia la psiquiatría es que en teoría la psiquiatría restringe la libertad de la persona. Y el maestro Vallejo Ruiloa nos dice definitivamente no. Lo que restringe la libertad de las personas es el trastorno mental. Y de alguna manera la psiquiatría lo que pretende al aliviar, tratar el trastorno mental es recuperar la libertad de esa persona. Porque es que si no, planteémonos esta pregunta. Yo sé que es difícil no hablar de esto y no generar polémica, ¿cierto? Uno quisiera que no fuera así. Pero bueno, como vamos a ver al final, ciencia es todo lo que es sobre todo aquello sobre lo que cabe discusión. Pero independientemente de la aproximación que veamos, es el trastorno del que le restringe la libertad a la persona. Y si no, planteémonos este escenario. Si una persona no está atada por las cadenas de la farmacodependencia, si una persona no está atada por las cadenas de una psicosis, ¿quién, por ejemplo, elegiría conscientemente vivir en la calle, estar en una situación de habitante de calle o situación de calle? Nosotros vemos que son los trastornos mentales, incluida la farmacodependencia, los que le roban la libertad a la persona. Ese cerebro que genera esa adicción constantemente buscando la sustancia para evitar sentir el malestar del síndrome de abstinencia y la persona termina con una conducta totalmente regresiva, pues no fue la psiquiatría la que le robó la libertad, fue el trastorno mental. Cuando la psicosis le impide a la persona leer adecuadamente esa realidad, es la psicosis la que le roba la libertad y es la psiquiatría la que pretende devolvérsela. Vallejo Relova también nos dice que se presentan en un conjunto organizado de fenómenos clínicos, es decir, que la psiquiatría se suele manifestar en términos de síndromes. Sobre eso vamos a volver mucho, mucho y bastante cuando estemos hablando de cómo se hace un diagnóstico en psiquiatría. También tienen un curso y un pronóstico que es más o menos definible, una historia natural. La depresión se suele manifestar de una manera, los trastornos bipolares se suelen manifestar de una manera, es decir, hay patologías que dan más en hombres, patologías que dan más en mujeres, patologías que dan por igual en ambos géneros, patologías que se manifiestan más temprano en la vida, patologías que se manifiestan muy tardía en la vida, es decir, que tienen un curso y un pronóstico que es más o menos definible y son generalmente sensibles a uno de los tratamientos que podemos plantear y sobre lo que vamos a hablar cuando estemos hablando de los retos en psiquiatría. Entonces, estas características son muy importantes porque nos ilustran un poco más sobre lo que es un trastorno mental.
Entonces, como estamos hablando de una especialidad que se dedica a detectar, diagnosticar y tratar y prevenir los trastornos mentales, pues lo siguiente que tenemos que hacer es preguntarnos cómo se identifica y cómo se diagnostica un trastorno mental. Aclaremos eso, porque lo hemos venido diciendo desde el principio y de pronto no lo habíamos puntualizado. ¿Qué diferencia hay entre detectar y diagnosticar? Es bastante importante. Cuando como médicos estudiamos fisiología y anatomía, para nosotros son ciencias básicas, porque los médicos ni somos fisiólogos ni somos anatomistas. Los médicos lo que somos es expertos, y de alguna manera somos expertos en los trastornos, es en las enfermedades, en tratarlas, en prevenirlas. Es decir, que para nosotros el concepto inicial de salud, para tratar de llevar nuevamente a los individuos a ella, es para tratar de establecer los límites de cuándo ya no está esa salud y nosotros poder entrar a trabajar. Entonces, cuando un médico detecta, cuando un médico dice, aquí hay algo que probablemente es patológico, está diciendo que probablemente se está dando la ausencia de la salud completa. Y ahí es donde detectamos, ahí todavía no hemos diagnosticado. Cuando ya a ese algo que decimos, aquí hay algo que está anormal y que a veces tristemente es una cosa que a los médicos se nos pasa, porque lo vemos con alguna frecuencia cuando nos remiten niños a veces tardíamente, y es que no, mire, él se demoró un poquito para sentarse, pero nosotros lo llevábamos y nos decían que eso no, que todavía que era momento de esperar, es decir, esa persona no detectó esa alteración en los hitos del desarrollo, y al no detectar esa alteración, creyó que seguía dentro de la normalidad y hubiese podido ser uno de los primeros indicadores de alarma para intervenir. Entonces, detectar no es lo mismo que diagnosticar. Cuando yo detecto, simplemente digo, aquí hay algo que no está dentro de lo fisiológico. Pero cuando yo ya ese algo lo clasifico y le doy un título, ya lo que estoy pasando es a diagnosticar. Entonces, ¿cómo se identifican y cómo se diagnostican los trastornos mentales? Para eso necesitamos esta gráfica en donde vemos los 4 tipos de diagnósticos que más ampliamente aceptamos que existen en medicina. De abajo hacia arriba son el diagnóstico sintomático, el diagnóstico sindromático, el diagnóstico fisiopatológico y el diagnóstico etiológico. Los diagnósticos sintomáticos son aquellos que, como su nombre lo indica, se refieren a un síntoma. Por ejemplo, cefalea. Por ejemplo, dolor abdominal. Es decir, aparece un único síntoma. Serían los de menor calidad porque todos sabemos que con un único síntoma es muy difícil llegar a un diagnóstico. Pero acuérdense que ahí es donde empieza el detectar, cuando yo detecto por un síntoma. Y a veces con un síntoma yo ya me oriento hacia cuáles serían las causas más graves sobre las que debo tratar de intervenir para tratar de orientar un diagnóstico. Entonces, a mí me llega un paciente al servicio de urgencias con una cefalea, pues yo voy a empezar a descartar las cosas graves, ¿cierto? Que esto no tenga una emergencia hipertensiva, que no se esté comportando como una CB que aún no da manifestaciones motoras, un evento cerebrovascular, que no esté yo ante una infección, a un trauma, entonces voy a hacer un examen neurológico, voy a mirar cómo se encuentra ese paciente. Si no encuentro indicadores de alarma neurológicos y los signos vitales están normales, entonces ya voy a ir bajando de complejidad hasta que finalmente llegaré probablemente al diagnóstico de una cefalea tensional. Entonces, para eso sirven los diagnósticos sintomáticos. Luego de eso tendríamos los diagnósticos sindromáticos. Los síndromes, como su nombre en griego lo significa, que en griego síndrome significa tumulto, los síndromes son grupos de signos y de síntomas que suelen aparecer juntos, pero que pueden tener diversas etiologías, diversas causas. Voy a coger aquí un ejemplo de la psiquiatría, la psicosis. La psicosis es un síndrome y ese síndrome puede estar causado por diversas etiologías. Yo puedo tener una psicosis psiquiátrica o puedo tener una psicosis de origen no psiquiátrico. Una psicosis de un origen no psiquiátrico, un tumor, una infección, un trauma. Sobre eso volveremos también más adelante. Lo podríamos resumir en el síndrome cerebral agudo o el delirium terminado en M. Yo puedo tener psicosis psiquiátricas y puedo tener muchas psicosis psiquiátricas, puedo tener psicosis por esquizofrenia, puedo tener una psicosis asociada a un trastorno bipolar, puedo tener una psicosis asociada a una depresión monopolar, puedo tener una psicosis precipitada por el consumo de una droga o sustancia. Entonces, cuando una persona llega psicótica al servicio de urgencias, tiene es un síndrome, porque yo todavía no sé cuál de esas causas puede ser la que le esté generando esa alteración de la verificación de la realidad. Otra cosa importante sobre los síndromes es que normalmente tienen un fenómeno cardinal, es decir, un fenómeno sin el cual el síndrome no aparece, y unos fenómenos que lo acompañan. Por ejemplo, el síndrome febril. En el síndrome febril el fenómeno cardinal es la hipertermia, y a partir de la hipertermia aparece la astenia, la dinamia, la rubicundez, la diaforesis, los otros fenómenos clínicos.
El fenómeno cardinal de la psicosis, solo para señalarlo, es la alteración de la verificación de la realidad, es decir, es un fallo en el juicio y el raciocinio de realidad, esa función mental superior que nos permite a los individuos decir, cuando por ejemplo nos despertamos de un sueño, uy, era una pesadilla, es decir, distinguimos lo subjetivo de lo objetivo. El fenómeno cardenal de la psicosis es ese, la presencia de delirios, la presencia de alucinaciones, la presencia de alteraciones afectivas y la presencia de alteraciones comportamentales que siempre se presentan alrededor de la psicosis, esos 4 fenómenos son los que lo acompañan. Ahí tendríamos el ejemplo de un fenómeno sindromático. Luego están los diagnósticos fisiopatológicos. En los diagnósticos fisiopatológicos, como su nombre lo indica, yo ya tengo una prueba que hay una alteración fisiológica. Esa prueba normalmente es paraclínica. Entonces, por ejemplo, volvamos a un síndrome. Viene un individuo que tiene tristeza persistente, más allá de 2 semanas. Ese individuo además tiene algo de retraso psicomotor. Ese individuo tiene hipersomnia. Ese individuo tiene intolerancia al frío. Ese individuo tiene una constipación, es decir, un estreñimiento, una disminución del hábito intestinal. Y ese individuo tiene una serodermia. Si yo no presto atención a la minucia, de pronto no le voy a pedir la TSH, pero si presto atención a los detalles, le pido la TSH le sale bastante elevada, qué sé yo, por allá en 20, y entonces encuentro que ese individuo tenía un hipotiroidismo. A ello ya tengo un diagnóstico fisiopatológico, y ese síndrome, en el que estaba incluido algunos síntomas afectivos, cognitivos, comportamentales, hace parte de esa alteración. Y por último estaría el diagnóstico etiológico. Y para seguir con este mismo ejemplo, entonces yo mando a ese individuo a medicina interna identifica, le ordena una biopsia por aspiración con aguja fina, un BACAF, eso se manda a patología y resulta que el patólogo en el microscopio identifica, hace su trabajo y nos dice, mire, ese hipotiroidismo de este paciente es un hipotiroidismo postiroiditis autoinmune por esto, por esto, por esto y por esto. Es decir, que yo ya no tuve una explicación solo no tuve una alteración fisiopatológica, una prueba, sino que además ya tuve una explicación del fenómeno, una causa, y ahí ya estamos en el campo de lo etiológico, que es el diagnóstico de mayor calidad. Si trazamos esta línea que divide los 2 diagnósticos más altos de los 2 diagnósticos de menor calidad, llamémoslo así, entonces podríamos decir que con propiedad deberíamos hablar de enfermedades cuando yo ya tengo diagnósticos fisiopatológicos y etiológicos y que debo hablar de trastornos cuando tengo